Y así que ya teniendo tu móvil apagado, te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Jesús, narrado por Lucas. Vámonos hasta Lucas, hasta el capítulo 10 concretamente. Lucas, capítulo 10. Nos vamos a ir hasta el versículo 17. Y a medida que lo tengas, te voy a pedir si te puedes ir poniendo en pie. Y así yo ya voy sabiendo quién lo tiene o quién falta y tengo que esperar. Lucas, capítulo 10, versículo 17. De todas maneras, para las personas que nos visitan, decirles que también, Dios mediante, casi todos los versículos, por no decir todos, los vamos a estar leyendo también en las pantallas, pero sería bueno que todos traigamos nuestras Biblias. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi buen Dios, porque nos deleitamos a través de ella. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, que haya liberación en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. La Biblia dice que el Dios creador de los cielos y de la tierra, que el Dios omnipotente que todo lo puede, el Dios que aún ni los cielos pueden contener su presencia, se hizo hombre. Ese Dios lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de divinidad, se hizo hombre. Aquel que con sus palabras y con sus manos crearon esta tierra, decidió visitar esta tierra. Y lo hizo como uno de nosotros. Se despojó de toda su gloria. No vino aquí como un Dios, vino aquí como un hombre. Y escogió nacer a través de una mujer, como tú y yo hemos nacido, como todos los que estamos aquí hemos nacido, a través de una mujer. Y lo hizo en un lugar bastante pobre, bastante delicado. Y decidió nacer en un pesebre, mostrándonos que no importa dónde naces, pero tú sí puedes decidir dónde vas a vivir y cómo vas a vivir toda tu vida. Y ese Dios, lleno de poder y de majestad, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que pudimos ver su gloria. Y pudimos contemplar su gloria. ¿Cómo? A través de Jesús. En Él estaba toda la deidad. En Jesús estaba corporalmente el Señor. Pero esa venida de Jesús tenía un principio y tenía un final. Sabemos que nuestro Dios no tiene principio ni fin. Sabemos que nuestro Dios es el alfa y es el omega. Pero la venida terrenal, la venida corporal de nuestro Señor sí tenía un principio y un final. Jesús vino sabiendo que en un par de décadas, 3 décadas, 33 años concretamente, iba a morir en una cruz. También sabía, como lo había anunciado antes de que ocurriese, que no solamente iba a morir en aquella cruz a mano de los romanos, sino que iba a resucitar al tercer día. Y pasados 40 días después de la resurrección, el Señor sabía que iba a volver al Padre, que iba a volver a ascender. Y esa obra que Él comenzó no se podía quedar a medias. Esa obra que comenzó de transmitir ese mensaje de paz, de amor, no se podía quedar a medias. Así que lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor, fue formar un grupo de personas que cuando Él se fuera pudiera continuar la obra, que es lo que nosotros conocemos como los discípulos.
Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. De esa misma manera que desde antes de la fundación del mundo ya el Padre destinó a enviar a su Hijo, a su único Hijo por amor de cada uno de nosotros, de esa misma manera que lo envió, así Jesús nos envía a cada uno de nosotros. Nos manda a continuar lo que Él comenzó. Así que el Señor se propone levantar hombres, levantar discípulos, y después de una noche de oración, no lo hace en la carne, no lo hace aleatoriamente, sino que la Biblia nos muestra que después de una noche de oración, comienza uno a uno a llamar a los 12. Se va por Pedro, por su hermano, por Juan, por su hermano, va Mateo, va a uno que es un gemelo, que es Tomás, va al otro, al otro, al otro, al otro, y así hasta los 12. Y los va llamando uno a uno para que fueran sus discípulos. Y con ellos pasó lo que nosotros conocemos como el ministerio terrenal de Jesús, que duró 3 años. Que comenzó el mismo momento que se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista, hasta que ascendió a los cielos. Y yo me pregunto, oye, ¿y cómo o cuándo pasa una persona a ser considerado un discípulo? ¿En qué momento podríamos decir que una persona ha pasado de ser un creyente normal, una persona normal, a un discípulo del Señor? Lo primero que tendríamos que hacer es aclarar que hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Damos por hecho que el 100% de las personas que están esta tarde en este lugar son creyentes, si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Estamos perdiendo el tiempo. Si no creemos en Jesús, estamos haciendo el mayor de los ridículos, ¿verdad? Todos somos creyentes. Doy por hecho que todos son creyentes aquí. Pero si yo preguntase, ¿cuántos son discípulos? Ahí probablemente todos no podrían o no deberían levantar la mano. Creyente es alguien, es una persona que ha depositado su fe, su creencia en Jesús. La propia palabra lo dice, creyente es alguien que cree. Pero la Biblia dice que aún los demonios creen. La Biblia dice que los propios demonios creen, son creyentes. Los demonios son creyentes. Creen en el poder de Dios, creen en Jesús. Un discípulo es una persona que ha decidido seguir a Jesús. Un discípulo es una persona que ha decidido dedicar toda su vida para nuestro buen Dios. En resumidas cuentas, el creyente cree en Jesús, pero el discípulo sigue y vive para Jesús. Y yo pregunto, bueno, ¿y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Quiere que seamos creyentes? ¿Quiere que seamos discípulos? ¿Qué es lo que el Señor quiere? El llamado de Jesús para todos los creyentes es que seamos discípulos. Una de las últimas órdenes que nuestro Señor Jesucristo da antes de ascender es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La idea que tiene el Señor de ti, el propósito que el Señor tiene contigo, no es que seas creyente. Pero si aún los demonios creen, hombre, el propósito, el objetivo que Dios tiene contigo es que tú seas un discípulo. Es que seas alguien que quiera vivir por y para Dios. Un creyente es aquel que viene a la iglesia cuando no tiene otra cosa que hacer, cuando, bueno, está bien, voy, me permito no ir, me permito ir. Pero un discípulo es el que sabe que sí o sí tiene que venir. Por eso retomamos la pregunta, oye, ¿y cuándo se convierte una persona en discípulo? ¿Cuándo se te puede etiquetar, por decirlo, no sé, de alguna manera? Colgarte la etiqueta de discípulo y poder decir, bueno, ya has cambiado de ser un creyente a un discípulo. ¿Cuándo llega ese momento? Creo que el primer paso para convertirnos en discípulo es negarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes lo que significa negarte a ti mismo? Rendir tu voluntad. Dejar de vivir por y para ti, para comenzar a vivir por y para Él. Dejar a un lado todos tus sueños, proyectos, anhelos, deseos, para comenzar a vivir por los sueños y anhelos del Señor. El apóstol Pablo llegó a decir en un momento dado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo no lo puedo decir todavía. Para mi vergüenza lo digo, no lo puedo decir todavía. Me queda muchísimo camino por delante y no sé, creo que no voy a llegar nunca a poder decirlo. Pero todavía hay mucho Alberto vivo, ¿no? Pero Pablo dijo, no, yo ya no vivo. Yo he rendido toda mi vida delante de Dios. Pablo, Saulo de Tarso ya no existe, es Cristo ahora quien vive en mí. Qué tremendo, ¿no?
Es una persona que se negó a sí mismo. Pablo tenía un futuro ya asegurado, glorioso por delante dentro del judaísmo. Él cuenta su propio currículum, es intachable. Pero él cuando se encuentra con el Señor, él pasa de ser creyente a ser discípulo y se rinde por completo al Señor. El primer paso, si quieres ser verdaderamente un discípulo, es negarte a ti mismo. El segundo paso, hermano mío, es anhelar estar con Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él. Jesús estableció a 12 discípulos, a 12 hombres, para estar con él. Un discípulo es el que disfruta de las cosas de Dios. Un discípulo es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel anciano que anhela cualquier actividad que tenga que ver con Dios. Un discípulo es aquel que está apasionado, que está enamorado. Y yo pregunto, ¿habrá algún enamorado que no quiera estar con su amado o con su amada? Sobre todo los novios, ¿verdad? Siempre hablamos de los novios. Ya los casados parece como que ha menguado un poquito. No quiere decir que no estemos enamorados. Por supuesto que sí. Pero los novios, ¿tú has visto a esos novios desesperados por terminar de trabajar, por terminar de hacer, por terminar de dejar todo ya para ir a ver a su novia? ¿Te acuerdas cuando eras novio, cuando eres novia? ¿Te acuerdas de esos momentos que lo dejabas todo y nadie te... Bueno, es más, se te tenía que decir, oye, ya a las 10 en casa, ¿eh? A las 10 en casa. No, pero es que a las 10 en casa. Porque tú querías seguir estando con tu amada. ¿Recuerdan esos momentos? A ver, los casados, ¿lo recuerdan, sí? Tú te fuiste hasta Dominicana, ¿no? Imagínate. Esos momentos. ¿Por qué? Porque a una persona que está enamorada, que está apasionada, tú no le tienes que rogar estar con su amado. El Señor es nuestro amado. El Señor nos ha llamado para que estemos con Él. Y si hay que rogarte para que te acerques al Señor, gloria a Dios que puedes ser creyente, pero todavía te falta un poquito para ser discípulo. Vas en camino. Si estás aquí, vas en camino. Pero todavía creo que te falta un poquito para llegar a ser discípulo. El discípulo anhela estar con Jesús. Disfruta de la presencia del Señor. Se deleita en medio de la alabanza. Se goza en medio de una predicación. El discípulo lo único que quiere es estar con el Señor. Tercero, ¿cómo se convierte una persona en discípulo? Permaneciendo firme y permaneciendo obediente a la palabra del Señor. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí sí seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es el que obedece siempre la palabra de Dios. Un hombre, una mujer que se pueda considerar discípulo de Jesús es aquel que, aunque tenga unos deseos contrarios a lo que dice la Biblia, siempre se decanta por obedecer lo que dice la Biblia. Y cuarto, ¿cómo se convierte una persona en un discípulo? Siendo enseñables. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos guardan todas las cosas que el Señor enseña. Un discípulo es el que se deja enseñar. Un discípulo es el que se deja corregir. Un discípulo es el que reconoce que no lo sabe todo y que necesita seguir siendo enseñado. Y se nos tiene que seguir enseñando todas las cosas. Ahora, este mensaje también lo podemos leer o estudiar en base a ti como entrenador de discípulos, por así decir. ¿Cómo se preparan discípulos? Enseñándoles. Enseñándoles. ¿Cuánto hay que enseñar? Todas las cosas. Siempre hay que seguir enseñando. Ya hemos visto que en la repetición está la bendición, ¿verdad? Y hay que seguir enseñando. Aquellos que lideramos grupos de hogar o que lideramos personas o incluso iglesias, yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí de vez en cuando llega un momento que digo, pero Dios mío de mi vida, ¿hasta cuándo voy a soportar a esta gente? ¿Hasta cuándo le voy a tener que decir lo mismo? ¿Hasta cuándo? Si te lo he dicho 30 millones de veces. Que hagas esto, ¿y hasta cuándo? Bueno, hay que enseñarle siempre. Hay que enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y repetir lo mismo. Y en la repetición, ahí está la revelación. En la repetición, ahí está la bendición. Un discípulo es aquel que se deja enseñar. Es aquel que se deja mostrar las cosas. Jesús formó a sus 12 discípulos con estos pasos. Volvemos a leer Marcos capítulo 3, versículo 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Te das cuenta? El primer paso es estar con el Señor y luego es servir al Señor.
Pero servir al Señor no es lo más importante. Lo más importante es estar con el Señor. Por eso siempre se lo recordamos a todos los que sirven en cualquier área. Más importante que tu servicio es tu relación con Dios. Más allá de lo que hagas, más allá de poner tus dones, tus talentos, tus capacidades al Señor. Qué maravilloso que lo estés haciendo, pero hay algo más importante que es que puedas estar con el Señor. Y no solo tuvo 12 discípulos el Señor. Vemos que aquí, lo que hemos leído en esta tarde, que tuvo hasta 70. Después vemos en el Pentecostés, el día que el Espíritu Santo se derramó, en aquel cuarto, en aquel aposento alto, dice que había 120. Pablo después en la carta a los Corintios habla de 500 hermanos que estaban juntos a la vez. Y aunque bueno, todos esos hermanos tenían funciones diferentes, no todos hacían lo mismo. Solo 12 fueron llamados, por ejemplo, para el apostolado, para ser enviados, pero sí todos, absolutamente todos, fueron enviados a predicar. A todos Jesús envió a predicar, porque todos los discípulos somos llamados a predicar el Evangelio. Tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. Y yo pregunto, bueno, ¿y para qué nos envía a predicar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué el Señor nos envía? Porque el Señor nos insta a tal grado que Pablo dijo, ay de mí si yo no anunciara el Evangelio. Tú sabías que tienes la responsabilidad, y voy a usar otra palabra que no te gusta, pero quiero decirte la verdad. ¿Tú sabías que tienes la obligación de predicar el Evangelio? Que estás llamado para eso, te ha llamado Dios, para que estés con Él, por supuesto, pero para enviarte a predicar. Y tienes que ser un predicador, una predicadora de la palabra. Ahora, no asocias el predicar la palabra a ponerte aquí, ¿no? Esto es, bueno, es parte de la predicación, pero la predicación es hablar de las maravillas del Señor en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, en la plaza, mientras te tomas un café, presentar las buenas noticias de salvación. Y a eso estamos llamados todos. Pero ¿y para qué nos envía el Señor a predicar? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿Para qué el Señor enviaba a estas personas a predicar? ¿Para qué? Para preparar el terreno. Para que fueran delante de Él a todo lugar que Jesús había de ir. ¿Qué hace? Primero envía a sus discípulos. A toda persona que el Señor se quiere manifestar, ¿qué hace el Señor? Siempre hace lo mismo, envía a uno de sus hijos. Envía a uno de los discípulos. ¿Para qué? Para que vayan primeramente a sembrar la semilla del Evangelio. Para que uno siembre, para que otro riegue, para que luego venga el Señor y pueda dar ese crecimiento. Amén. El Señor nos envía a todo lugar que Él después quiere visitar. Así lo explica también Pablo en Romanos capítulo 10. Mira qué bonito este versículo o estos versículos. Dice Pablo, oye, pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? La finalidad que nosotros tenemos como iglesia es que la gente invoque a Jesús. Es que la gente crea en Jesús. Amén. Esa es la finalidad que nosotros tenemos, que todos puedan invocar al Señor. Y Pablo, que está de acuerdo con esto, dice, sí, que esa intención es muy bonita. Pero ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? Primero tienen que creer para luego invocar. Pero Pablo dice, sí, bueno, pero ¿y cómo van a creer si no han oído de Él? Primero tienen que oír para luego creer, para por último invocar. Pero Pablo continúa y dice, sí, pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Si no hay un predicador que se levante, si no hay un hombre, una mujer, un discípulo que diga, heme aquí, envíame a mí. Voy a ir yo delante del Señor para predicar la palabra. Bueno, pero no todo es responsabilidad tuya. También dice Pablo, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? ¿Cómo la gente va a predicar si no tiene alguien que les envíe? ¿Cómo los discípulos van a saber que tienen que ir a predicar si no hay alguien que les diga, hey, que estás llamado a ser un predicador? Hey, que estás llamado a enviarte a las naciones para que prediquen la palabra. Primero se envía, luego se predica, luego se oye, luego se cree y por último se invoca, dice la Biblia. Para que cualquier persona pueda creer en Jesús, primero tiene que haber un discípulo que vaya y le predique la palabra del Señor. Y Jesús envía a estos 70 hombres y los envía de 2 en 2, imagínate, 35 parejas. Los suelta el Señor. Vayan por las aldeas, vayan por los pueblos, vayan por las ciudades, vayan por los caminos y prediquen la palabra del Señor. Y los envía, entre otras muchas cosas, a sanar a los enfermos. Dice el versículo 9 de Lucas capítulo 10, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor no cambia? El Señor no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si el Señor
Ayer envió a sus discípulos para traer sanidad. ¿Sabes para qué te envía también hoy a ti el Señor? Para que traiga sanidad, para que puedas orar por los enfermos. ¿Has tenido alguna vez la experiencia, el privilegio de orar por un enfermo? ¿Alguna vez te has atrevido? ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha inquietado y te ha llevado a decir, tengo que orar? ¿Alguna vez has sentido? Seguro que sí, lo que pasa es que no todos se atreven. Que alguien te ha dicho, ay, me duele la cabeza, ay, no sé, que tengo un malestar, o lo que quiera que sea, y has sentido algo que brinca dentro de ti y te dice, ora por él, ora por esa persona, clama por... ¿Nunca has sentido eso? Y a veces oramos, y ¿sabes lo que pasa muchas veces cuando oramos? No pasa nada. A veces no se sanan las personas. Yo doy esos testimonios muchas veces, en muchos casos de los que yo he orado, la persona no se sana. Es más, hay veces que la persona ha fallecido después de orar. ¿Cuántos estuvieron comprometidos orando por el papá de Jorge? Tuvimos, ¿verdad? Unas cuantas semanas. Aquí en los cultos levantábamos oración. Falleció esta semana, ¿verdad? Pero gloria a Dios que nuestro hermano Jorge me decía, hemos estado orando por sanidad, el Señor no hizo ese milagro que nosotros queríamos, pero 2 días antes de su fallecimiento recibió al Señor, me dice, y recibió a Jesús en su corazón. Y ahora tenemos la confianza, la plenitud, la seguridad y la alegría de que el papá de nuestro hermano Jorge está en la presencia del Señor. Y oramos por él, y como iglesia nos comprometimos a orar con él, y no fue sano. Pero hay que seguir orando, ¿verdad? Porque el Señor nos envía a sanar a los enfermos. Ahora, Jesús envía a estos 70 y dice el texto que ellos regresan con alegría. Ellos regresan gozosos. Dice el versículo 17, que lo hemos leído en esta tarde. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y yo digo, oye, pero ¿por qué tenían gozo? ¿Cuál era el motivo del gozo? ¿Cuál era el motivo? El motivo es única y exclusivamente porque se sentían usados por Dios. ¿Has sido alguna vez usado por Dios? ¿Alguien aquí? A ver, solo Carmen, que me hace así. Mira, también Yané ha sido usada por Dios. ¿Alguien más? Mira, nuestra hermana también. ¿Y cómo se siente uno? Cuando uno es usado por Dios. Cuando sientes que Dios te ha usado esta vasija de barro que no sirve para nada, ¿verdad? Pero que el Señor por alguna razón te escoge a ti como canal de bendición y oras por alguien y es sanado, oras por alguien y es quebrantado, oras por alguna petición y es respondida y te sientes, ¿verdad? Te sientes usado por... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Te sientes invencible? ¿Te sientes contento, feliz? ¡Uy, qué alegría! Solo aquellos que hemos sido usados por el Señor lo sabemos. Los otros dicen, yo prefiero otras emociones. Yo no. Mi mayor emoción, el mayor de los placeres es servir al Señor y sentir que Dios usa mi vida. Créeme que cuando eso ocurre, eso es lo más maravilloso que te puede suceder. Y así estaban los discípulos contentísimos y corrieron estas 35 parejas, corrieron estos 70 hombres para decirle al Señor, Señor, increíble, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero lo más hermoso de todo y lo más importante es que ellos supieron darle la gloria a Dios. Ellos dijeron, los demonios se nos sujetan en tu nombre, no en nosotros. Se me sujetan a mí, pero ¿sabes por qué? Porque voy en tu nombre. No es por mí, no es por mis cualidades, no es por mis capacidades, no es por mis talentos, no es por la unción. Es en tu nombre, Señor, que se sujetan los demonios. Es en tu nombre que los enfermos son sanados. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que nos interesa? No tanto los discípulos. Vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor. ¿Qué crees que le respondió el Señor? Algo muy interesante. El Señor aprovechó ese momento para darles una enseñanza. Porque recuerda que enseñar es repetir y repetir. Y el Señor aprovecha lo mínimo para volver a enseñar. Y entonces dice en el versículo 20, imagínate a esos 70 hombres viniendo, Señor, mira lo que ha pasado, aún los demonios. Y dice el Señor, sí, pero no os regocijéis, le dice el Señor, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús les está enseñando algo sumamente importante, algo que tenemos que tener claro, y es que por muchos milagros y señales que ocurran, lo más importante es que tu nombre esté escrito en el cielo. Todos anhelamos, ¿verdad?, esos cultos de avivamiento, esos cultos de poder, de milagros, de sanidades, de liberación. Claro que sí, y todos nos deleitamos en eso. Pero eso no es tan importante. Lo más importante, dice Jesús, es que tu nombre esté escrito en los cielos. ¿Sabes que hay un libro que se llama el libro de la vida? Hay varios libros arriba en el cielo.
Un día me voy a preparar un mensaje, te voy a hablar de los libros que hay en el cielo. Pero hay un libro que se llama el libro de la vida, donde ahí Dios va anotando. Y yo espero que ahí esté anotado Alberto Ares. ¿Y sabes qué significa que tu nombre esté escrito en ese libro, que esté escrito en el cielo? Que vas a ser salvo. Que el día que te toque partir de aquí o que el Señor venga, si tu nombre está en ese libro, el Señor te va a decir, adelante, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo más importante que tienes que entender. No tanto los milagros, no tanto las sanidades, no tanto todo lo demás, no, lo importante es garantizar que eres salvo. Eso es lo más importante. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo más importante no son los milagros. Lo más importante no son las sanidades, las liberaciones, aunque nos deleitamos y clamamos por ellas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en los cielos. De hecho, la Biblia dice que el cielo no se viste de fiesta cuando hay sanidades, cuando hay prodigios, cuando hay señales. No, el cielo solo está de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando un nombre es escrito por primera vez en el libro de la vida. Y Jesús tuvo que enseñarles esta realidad, tuvo que decirle, no te regocijes tanto en eso. Qué bueno que se sujeten los demonios. Qué bueno que estén viendo señales, prodigios, maravillas, sanidades. Qué bueno todo eso, pero ese no es el motivo del gozo. El motivo del gozo es que el día que partamos de aquí nos vamos a ir con el Señor. Y les tuvo que enseñar eso. Ahora, pero por dentro sabes cómo estaba el Señor, ¿no? El Señor estaba feliz. El Señor estaba inmensamente gozoso. Dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Pero no lo dijo, no se lo manifestó a los discípulos. Con los discípulos se puso serio, sí, pero no se vengan arriba. Pero por dentro el Señor estaba feliz, estaba como un niño. Jesús se regocijó en el Espíritu y fue a orar y le dijo al Padre, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor se regocijó? Díganme ustedes, ¿por qué el Señor se regocijó? ¿Por qué crees que fue el motivo del gozo del Señor? ¿Por qué? ¿Alguien me podría dar una respuesta? Están ahí mirándome como, ¿Alguien sabría cuál es el motivo del gozo del Señor? ¿Por qué se regocijó en el Espíritu? Un gozo inexplicable. ¿Por qué el Señor se llenó de gozo? Porque se dio cuenta que los discípulos estaban yendo por buen camino. Se dio cuenta que los discípulos estaban siendo como niños. Que no habían caído en el error de ser sabios y entendidos, sino que estaban tomando el camino de ser como niños para entrar en el reino de Dios. Porque hay cosas en el reino de Dios que solo le van a ser reveladas a los que son como niños. Así lo dice el texto. Y que el Padre ha tenido que esconder a los sabios y entendidos ciertas cosas, pero a los niños se las muestra. Solo los que son como niños son los que realmente ven milagros, maravillas. Los sabios y entendidos no tanto. A los sabios y entendidos, sí, claro que se les da a conocer cosas, y muchas. Y se les revela muchos secretos de la palabra, muchos misterios de la palabra. Por supuesto, faltaría más. Claro que sí, se les da a entender cosas, pero no todas. ¿Por qué? Porque estos entendidos hay cosas que no van a entender. Porque hay cosas en el reino de Dios que no se pueden comprender bajo entendimiento. Incluso la palabra del Señor, hay cosas que el entendimiento no te da para comprenderlas al 100%. Casi toda la Biblia es de entender. Casi toda la Biblia se puede razonar. Leía una estadística que decía que más del 90% de la Biblia se puede razonar, se puede justificar, se puede entender bajo el raciocinio. Pero hay cosas que no. Hay cosas que solo entra la fe para poder comprenderlas. ¿Sabe la historia de aquel sordomudo? Dice la Biblia. Que el Señor quiso sanar. ¿Y cómo lo sanó? Dice la Biblia que Jesús no le impuso manos y oró por él. Dice la Biblia que el Señor metió sus dedos en la oreja y le escupió la lengua. Explícame eso. Explícame eso. ¿Por qué el Señor hizo eso? Sí, yo te puedo dar una explicación teológica y todo. Sí. Pero explícame tú por qué el Señor no oró por esa persona. Y no le dijo a ese sordomudo, hey, recibe ya el habla, recibe el oído. No. Le metió los dedos en el oído y le escupió la lengua. A un ciego que estaba por ahí, ¿sabes cómo lo sanó? Dice la Biblia que el Señor escupió en el suelo e hizo barro. Que ya hay que escupir para hacer barro.
y escupió en barro y cogió el lodo. Dice literalmente la Biblia, no estoy añadiendo ni quitando, en tu Biblia está esta historia. Dice la Biblia que el Señor escupe en el suelo, hace lodo, lo toma y se lo unta en los ojos. Y el ciego recibe la vista. ¿Qué te parece? Explícame eso. Explícame eso, a ver ¿por qué sucedió? Dice la Biblia que cuando llega a un lugar llamado Gadara, se le acerca un hombre que estaba endemoniado. Miles de demonios atormentando a esta persona. Y de repente sucede una liberación totalmente atípica, totalmente anormal, totalmente ilógica. Porque los demonios hablan con el Señor y le dicen, mira, sabemos que hasta aquí han llegado nuestros días, sabemos que nos vas a sacar, pero mira, haznos un favor, le dicen los demonios al Señor. Si me vas a sacar de este hombre, al menos méteme en ese hato de cerdos que hay. Había como 2000 cerdos. Pero más sorprendente es que Jesús le dijo, ok, está bien, salgan de ahí, váyanse a los cerdos. Esos miles de demonios se meten en los 2000 cerdos, los 2000 cerdos no aguantan esta presión espiritual demoníaca y se precipitan sobre un barranco y se mueren ahogados en el mar. ¿Qué te parece? Explícame eso. ¿Qué explicación le damos nosotros a eso? Dios mandó a Naamán el sirio, el capitán del ejército sirio, que tenía lepra y quería ser sano. Le mandó, mira, ¿tú quieres ser sano? Sí, bueno, tienes que ir al río Jordán, que es el más sucio de todos, y ahí te tienes que zambullir 7 veces. Bueno, ¿y por qué? Las cosas de Dios, los misterios de Dios. A un hombre cobarde, entre comillas, no me malinterpretes, pero entendiendo el contexto, a un hombre cobarde como Gedeón, Dios le llama y le dice, mira, que tienes que ir contra los enemigos y presentar batalla, pero Señor, que son miles. Son miles y miles, decenas de miles de enemigos. Señor, no te preocupes, yo te voy a proveer. Gedeón empieza a echar números, 32.000 tengo, le dice el Señor, no. 32.000 son muchos, redúceme ese ejército por favor a 300. Y con 300 le dio la victoria, ¿qué te parece? Explícame eso. A ver, los sabios y los entendidos, ¿qué explicación le podemos dar a esos pasajes? Dios ha escondido ciertas cosas a los sabios y a los entendidos. Dice Lucas capítulo 10, versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, ¿quién escondió? El Padre, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, pero no las has escondido del todo, las has revelado, ¿a quién? A los que son como niños, y así te agradó, Señor, así te agradó, Padre. Todo este tema de la liberación, de los milagros, de las sanidades, de los prodigios, de las señales, lo ha escondido a los sabios y a los entendidos. Esconder significa que no se los puede revelar. No se los puede revelar porque si se los revela les va a hacer más mal que bien. Por eso yo te quiero preguntar en este día, ¿y en qué grupo estás tú? ¿Estás dentro de los sabios y entendidos? ¿O estás dentro de los que son como niños? Yo te tengo que confesar una cosa. Para mi vergüenza te digo que yo me identifico más con los sabios y con los entendidos. Soy un hombre que le encanta leer la Biblia, explicarla, razonarla. Me deleito estudiando la Biblia, buscando las 1001 explicaciones. Y eso está bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero muchas veces creo que eso me ha llevado a privarme de deleitarme en ciertas cosas que veo que otros sí tienen. Por ejemplo, mi mujer es abierta para las cosas del Espíritu. Y tú no sabes, a veces, no las broncas en el buen sentido de la palabra, las discusiones en el buen sentido de la palabra que hemos tenido, que me dice, Alberto, tienes que soltar las riendas, hombre. Tienes que darle lugar al Espíritu. Pero es que, no sé, es algo que va dentro de mí, que no es que sea sabio entendido, yo soy un necio, pero entiéndeme, me identifico más con los que quieren comprenderlo todo. Con los que a todo hay que darle una explicación. Y me cuesta, honestamente. Me cuesta perder las riendas de un culto. Me cuesta que algo no suceda como yo quiero que suceda. La gloria sea para Dios. Oro para que Dios haga y deshaga a su antojo. Oro para yo no ser el pastor de esta iglesia, que sea el pastor de los pastores, el dueño de esta iglesia. Esa es mi oración, ese es mi deseo. Pero me fascina tener el control. Me pongo nervioso cuando algo sucede, cuando se empieza a mover el espíritu de una manera que yo sé que tengo que soltar las riendas, yo se los confieso, me pongo nervioso. He llegado a salir de aquí, sobre todo cuando mi mujer está al frente. He tenido que salir, dicen, y me pongo a orar, Señor, toma el control de esto, mi Dios. Porque cuando algo yo no le puedo dar una explicación, cuando hay algo que yo no le puedo dar un entendimiento, una lógica, una sabiduría, me pongo nervioso. Y muchas veces el propio Señor me ha confrontado.
déjame obrar más. Déjame obrar más. El mismo Señor es el que me lleva a profundizar más en la Biblia, a meterme no solamente por los tobillos, por las rodillas, por los lomos, sino a sumergirme en los deleites de la palabra. Es el propio Dios quien me ha dado esa gracia. Yo lo reconozco, pero también es verdad que desgraciadamente me gustaría ser más como un niño. Me gustaría ser más como mi mujer. Mi mujer cuando le toca predicar, por ejemplo, ella predica a las 6 o a las 5:30 y tú te la ves hablando con cualquiera. ¿Tú sabes por qué yo estoy ahí encerrado y salgo 5 minutos antes? ¡Ay, que borde no, yo estoy cardíaco! Estoy nervioso. Y yo me preparo y me aprendo. Yo todo lo que tengo aquí yo me lo sé de memoria. Que no se me vaya por favor a que los apunte, pero si se me fueran yo podría continuar. Yo tengo el control de absolutamente todo. Yo sé cómo voy a empezar, cómo voy a continuar. Sé la próxima frase que te voy a decir. Es más, tú lo ves porque las tengo escritas tal cual te las digo. Tengo el orden exacto de cómo va a suceder todo en este culto. Pero eso no es bueno. Me gustaría ser más como un niño. De decir, Señor, esto es tuyo. Haz como tú quieras. ¿Quieres sanar a aquel? Hazlo. ¿Quieres traer liberación? Hazlo. ¿Quieres que aquel se manifieste? ¿Quieres que aquel reciba el don del bautismo? Hazlo, Señor. Pero muchas veces tomo yo las riendas. No sé si alguno se identifica conmigo en sabios y entendidos, desgraciadamente, ¿no? Está el grupo de los niños, que hay unos cuantos aquí, gracias a Dios. Y estamos después los que lo echamos todo a perder. Aquellos que queremos atarlo todo y es quieto, ve. Una mujer estaba deleitándose en la presencia del Señor hace unas cuantas semanas en la iglesia de Puerto. Claro, un poco emocional quizá, y yo me acerqué. Señora, por favor. Aquí estás ahí con unos aspavientos, por favor, señora. Y después me sentí tan mal, digo, pero mira tú, esta mujer se estaba deleitando en el Señor. Es verdad que quizá un poco emocionada, un poco, pero yo fui así, no, al Señor se adora de esta manera. No, hermano, no. Déjala. Mientras haga todo decentemente y con orden, como dice la Biblia, déjala. Hay algunos más llorones, hay algunos que ni se mueven, que yo digo, pero ¿qué hace aquí? Y luego te dice, increíble el culto de hoy, ¿eh? Bárbaro, te dice, bárbaro. Por favor, parecía un cubito de hielo ahí, que no te movía. Bueno, somos diferentes. Pero hay que dejar al Señor obrar en las vidas. Hay que dejar que Dios haga. A mí me encanta saberlo todo, de verdad, ¿eh? Me encanta saberlo todo, tener el control de absolutamente todo. Anhelo ser sabio, anhelo ser un entendido. Pero sí es verdad que muchas veces querer entenderlo todo hace que me pierda ciertas cosas. A los sabios y entendidos, a la gente que nos gusta entenderlo todo, que le buscamos a toda la lógica, hay cosas que no se nos puede revelar. Y aunque las veamos, no las vamos a entender. Mi mujer siempre, todavía me sigue enfadando eso, pero bueno, ya como he visto, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hace muchos años el Señor me dijo, hazle caso a tu mujer. Muchas veces he estado en un culto y mi mujer se acerca y me dice, mira, vete a fulano, ora por él. María. O sea, que a los hombres no nos gusta que nos manden, ¿verdad? Me dijo en un culto que estábamos ahí en Estados Unidos, vete y abraza a fulano. A fulano, por favor, es una gana que se vaya ya de esta iglesia, por favor. Me dice, vete y abrázalo. Y fui y lo abracé. Y como si abrazas una farola, igual. Y cuando se acaba el culto me dice, tu abrazo me cambió. Me dice, digo, ¿en serio? Y no mi predicación, que yo aquí 10 horas estudiando, no. El abrazo que me dijo Damaris que fuera y te diera, ¿no? Qué bonito es ser usado por Dios, como Dios quiere. Qué bonito es darle las riendas, ¿verdad?, al Señor. Y a los sabios y entendidos todo lo queremos entender. Y cuando algo se escapa de la lógica, alguna explicación hay que darle. Los sabios y entendidos somos así. Alguna explicación hay que darle, aunque sea menospreciar eso. ¿Recuerdas ese momento cuando el Espíritu Santo, imagínate tú, el Espíritu Santo derramándose allí en ese aposento en el Pentecostés? Imagínate qué manifestación tenía que ser para que 120 personas captaran la atención de miles y miles y miles de personas ahí. Me gustaría que por favor estuvieras presente en una fiesta judía para que tú veas el alboroto que ahí se hace. El escándalo, los judíos son escandalosos a la hora de celebrar. Bueno, aún con todo ese escándalo en el día del Pentecostés, donde era toda alegría, 120 hombres llenos del Espíritu Santo captaron la atención de todos. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, dice la Biblia. Y muchos se quedaron perplejos, atónitos, y glorificaban a Dios diciendo, increíble cómo están bendiciendo a Dios en nuestras lenguas natales. Pero había sabios, había entendidos que no entendían lo que ahí estaba pasando. ¿Y qué decimos? ¿Soy un necio porque no entiendo? No, eso nunca lo vamos a decir nosotros.
Nunca aceptaremos una derrota, ¿verdad? Yo soy de los que no me gusta perder ni a los boliches. Entonces, ¿sabes lo que son los boliches? A mí no me gusta perder. Yo tengo que dar una explicación, aunque me la invente. Así fueron. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 12, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y esto qué está pasando aquí? ¿Y esto hablando en nuevas lenguas aquí? Mas otros burlándose decían, no, tranquilo, estos están borrachos. Estos están llenos de mosto. A gente llena del Espíritu Santo. A gente que se estaba cumpliendo una profecía dada siglos atrás por el profeta Joel cuando dice, algún día voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y estaban contemplando con sus ojos lo que ellos habían leído, lo que ellos habían creído. Pero como no tenía lógica ninguna lo que ahí estaba sucediendo, están borrachos. Es un endemoniado más. Al que no entiende las maravillas del Espíritu Santo tiene que buscar la lógica, aunque su lógica sea decir que están borrachos. Ser como niños es un requisito para poder entrar en el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 18, versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Tu sabiduría no te va a llevar al reino. Tu lógica, tu entendimiento no te va a hacer entrar. Tienes que hacerte como niño. Yo muchas veces he criticado a Pedro, ¿verdad? Y he usado el ejemplo de Pedro, en el buen sentido de la palabra, entiéndeme, ¿no? ¿Quién soy yo para criticar a semejante siervo? Pero entiéndeme el contexto. He usado muchas veces el ejemplo de Pedro, qué cobarde, ¿no? El Señor le manda a bajarse de la barca y él camina y ve las olas y se hunde. ¡Ah, cobarde! Hemos hablado, ¿no? Y cuando ves las tempestades, ¿verdad? En vez de poner tus ojos en el Señor, mira los problemas y te hundes. Hermano, hay que ser como un niño para bajarte de esa barca y creer que puedes caminar. Hay que ser como un niño para que el Señor te diga, ven. En medio de una tormenta en alta mar y que te diga, ven y bájate de la barca. ¿Que se hundió? Sí se hundió. Pero un par de pasitos dio sobre el agua. ¿Sí soy yo? Señor, no. ¿Por qué? No, porque hay una ley que dice que no podemos caminar sobre el agua. Y yo convenzo al Señor. Yo, con mi capacidad, yo lo convenzo. No, Señor, no puedo. Tú me has visto a mí, yo me voy a hundir nada más poner el pie. Señor, no me pidas cosas que son imposibles. Sabes que la lógica, el entendimiento, la sabiduría dice que sobre el agua no se puede caminar. Yo peso más que el agua. Yo tengo más densidad que el agua y entonces yo me voy a hundir enseguida. No se puede. Y yo le hubiera presentado un Excel al Señor. Le hubiera dicho, no, esto no es posible, Señor. Y me hubiera quedado sin caminar sobre el agua. Hubiera tenido la razón, porque yo no pierdo. Pero no hubiera caminado sobre el agua. En la Biblia hay unos cuantos ejemplos de hombres o mujeres que fueron como niños. Está el ejemplo, por ejemplo, de Jairo. Jairo es un principal de la sinagoga, un hombre que tenía mucho respeto por parte de los judíos. Era un principal de la sinagoga, un buen rabino, un hombre que tenía ya una reputación intachable. Pero de repente le surge un problema, como a cada uno de los que estamos aquí nos puede surgir en un día. Y es que su hija, dice la Biblia, que se pone enferma. Yo no sé si alguna vez tu hijo o tu hija se ha puesto enferma, eso es... Creo que de las cosas más críticas que te puede suceder como padre es ver a un hijo enfermo. Pero esta enfermedad no era un catarro, no era una gripe, no era una simple fiebre, era una enfermedad para muerte. Dice que su hija enferma gravemente. Jairo no sé cuántas oraciones habría elevado, no sé cuántas cosas de los ritos judíos habría hecho hasta que se da cuenta que dice, aquí no hay nada que hacer. Se despierta en él la fe de un niño y va corriendo al Señor. Y aquel principal de la sinagoga, aquel hombre que había enseñado por años y años que no te puedes postrar delante de ningún hombre, que no puedes tener dioses ajenos delante del Señor, aquel hombre que se había encargado de preparar a decenas o a centenas de discípulos con estas enseñanzas, ahora se postra delante de Jesús, dice la Biblia. Y se postra delante de él. Y le dice, mi hija está enferma, mi hija está mal, Señor. Y Jairo se acerca a Jesús y ¿sabe lo que pasó? Cuando se acercó con la fe de un niño, ¿sabes qué le pasó a la hija de Jairo cuando se acercó Jairo con la fe de un niño? Que mientras hablaba con Jesús, su hija murió. ¿Qué te parece? Dice Marcos capítulo 5, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, ya, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y a veces nosotros como Jairo queremos ser como niños, ¿verdad? Lo intentamos, luchamos con eso de ser sabios y entendidos y decimos, no, tengo que ser como niño. Y luchas con eso y quieres ser como un niño, pero parece que las cosas van a peor. Parece como que va peor y mientras nosotros oramos, vemos quizá como en nuestro entorno sí suceden cosas, pero a nosotros no.
Recuerda que la historia de Jairo está entrelazada con la mujer del flujo de sangre y ella sí fue sanada. Esa mujer que se acercó por detrás y entre la multitud tocó el borde del manto del Señor y fue sanada. Y el Señor dice, poder ha salido de mí. Explícame eso. Poder ha salido de mí y fue sana. Sin embargo, Jairo, su hija se le muere. Oye, es verdad que a veces te quieres comportar como un niño, pero las circunstancias no ayudan, Y el entorno menos. El entorno de este hombre que dice que se acerca, ahí en el versículo 35, se le acerca y le dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más? No molestes más al maestro, no lo molestes más, ya está, se acabó. Muchas veces aparecen los sabios, los entendidos para recordarte que no insistas más. Que no molestes más a Jesús, que ya está. Y vienen esos sabios, esos entendidos y con sus buenos argumentos, con sus lógicas, te dicen que para qué sigues orando si no hay cambio. ¿Para qué? Te dicen que por qué sigues orando y clamando por ese matrimonio que sabes que ya está, hasta aquí llegó, ya ese matrimonio ya está. Borrón y cuenta nueva, pasa página, te dicen. Y te lo explican y te razonan y tú dices, es verdad. Y vienen esos sabios y esos entendidos y te dicen, pero ¿por qué sigues clamando por ese hijo rebelde que no quiere saber de Dios? Déjalo vivir su vida, hombre. Déjalo, no lo presiones. Y te lo presentan de tal manera que dices, es verdad. Esta palabra entendido significa los que ponen prudencia. Y vienen esta gente viene con su prudencia, con su sabiduría, con su lógica. Y aparentemente le estaban haciendo un favor a Jairo, ¿verdad? No pierdas más tu tiempo, no te acerques más al Señor, no. Pero lo que le estaban haciendo es intentar apagar la fe de un niño. A veces estos sabios y entendidos no son personas, son tus propios pensamientos, tus luchas. Esos pensamientos que vienen, ¿verdad? Para que dejes de hacer algo por Dios. ¿Nunca has luchado con eso? Te pones a orar y sientes, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que esta petición, me pongo a orar y cada vez que me pongo a orar parece que va peor? Y oramos y no hay manera. Y entras en, ya orar es doblegar la carne como para encima luchar con tus pensamientos. ¿No te ha pasado eso? O como la mujer de Job que intentó apagar la fe del niño de Job. Y le dijo en el capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Venga, hombre, maldice a Dios ya de una vez por todas y muérete. Le dice la mujer de Job. ¿En serio no has visto cómo estás y todavía sigues creyendo en ese Dios? Maldícelo ya, hombre. Apártate de ese Dios, de esa iglesia y ya está, y muérete en paz, hombre. A veces esos sabios y entendidos es tu realidad. ¿Es tu realidad actual? Por ejemplo, ¿sabes que Dios le promete un hijo a Abraham? Abraham tenía 99 años, No era un chaval, no era un adolescente. 99 años. Y Dios lo nota preocupado. ¿Qué tiene? No, nada, Señor. Algunos se hace el humilde, ¿no? ¿Qué tienes? Para que no tengo heredero, le dice. Soy un hombre rico, soy un hombre próspero. Me has dado todo, donde pongo la mano lo prospero, pero no tengo heredero. Este esclavo me va a heredar. Le dice, no, sal un momentito de ahí, le dice, sal. Mira el cielo, ve las estrellas. Yo no sé si tú has estado en una montaña sin luz y has visto el cielo. A mí me encanta mirar al cielo. Pero no el cielo este demorrojable con las luces que no se ve nada. Te digo el cielo en montaña abierta, en un desierto. ¿Has visto el cielo cómo es? Las miles y miles de millones de estrellas que hay. Le dice Dios, cuéntalas. Oh, como voy a contar es imposible. Así será tu descendencia. A un hombre de 99 años. Dice, ¿cómo, Señor? ¿Así? No, pero espera, Abraham. Esta arena donde tú estás pisando. Venga, que tenemos tiempo. Ponte a contar todos los granitos de tierra. No, es imposible. Así será tu descendencia, le dice. Y Dios le promete un hijo a Abraham con 100 años. Bueno, 99 años. Hermano mío, yo no te digo que no. Y la fe la puedes tener firme. Tanto es así que fue el padre de la fe y es el padre de la fe. Pero ya con 99 años todo no está firme. A su cuerpo le decía, mira, eso es imposible, eso ya no... Es más, Pablo cuando relata esta historia, yo no me la estoy inventando, es lo que está en la Biblia y Pablo la recoge cuando escribe su carta a los romanos. Dice que Abraham consideró su cuerpo como viejo.
Abraham decía, Señor, pero es que yo te quiero creer, pero hay algo en mí que ya no. Pero espérate, porque ahí no queda la cosa. Dice la Biblia que cuando se le transmite esta promesa a la mujer y cuando se le dice, voy a ser padre, dice que la esposa se rió. Dice, venga, hombre, por favor. La esposa que lo conocía en la intimidad le dice a Abraham, hace años ya que... Dice Génesis capítulo 18, versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿voy a tener deleite? Siendo también mi Señor ya viejo. Pero gloria a Dios que dice la Biblia que Abraham creyó esperanza contra esperanza y le dio un hijo. Y le dio un nieto. Y le dio una descendencia que hasta el día de hoy sigue creciendo. Es una descendencia tan grande y tan incontable que ha superado las estrellas de los cielos y las arenas del mar. ¿Qué te parece? Hemos de ser como niños en nuestra relación con Dios. La inocencia de un niño le lleva a creer absolutamente todo lo que tenga que ver con lo que le dice el Padre. ¿Cuántas cosas le hemos dicho a nuestros hijos que sabemos que... pero se las creen? A mi hija le digo, a ella le encanta su pelo y sus coletas. Pero tienes que comer pescado porque el pescado hace que tu pelo brille. ¡Ja! ¿Cómo devora el pescado esa niña? Me brilla más, dice. No sé hasta cuándo se lo va a creer. Pero se lo digo y se lo cree. Y le he dicho un montón de cosas y se lo cree. Porque los niños se creen todo. Los niños no lo entienden todo, pero se lo creen todo. Jesús dice a sus discípulos, Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. Hermano mío, el Señor nos manda a sanar enfermos, a limpiar cualquier lepra, a resucitar muertos. ¿Cuántos saben que el Señor nos manda a resucitar muertos? ¿Hay alguien que lo duda? Seguro que sí. Pero escrito está. Yo te envío para que sanes enfermedades, para que limpies lepras, para que resucites muertos. Un sabio y entendido como yo, ¿sabes lo que hace, no? Espérate. La resurrección está hablando espiritualmente. Está hablando de que el espíritu tiene que resucitar. No, hermano. Lázaro no estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto físicamente. El hijo de la viuda de Naín no estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto físicamente. La hija de Jairo no se murió espiritualmente. Esa niña se murió físicamente. El Señor le dijo, Talita cumi, levántate. Que tú le intentes dar tu lógica y tus argumentos, vale. Pero el Señor nos manda a resucitar muertos. ¿Tú lo crees? Así no sucede. A veces creemos que hemos madurado en Cristo y lo que hemos hecho nada más es empeorar, llenarnos de conocimiento, de sabiduría, y a la vista está que el resultado es nefasto. Damaris siempre me ha dicho, Alberto, yo no me voy de esta tierra hasta que no vea con mis ojos cómo el Señor resucita a un muerto. Y conociéndola, no se va de aquí sin que resucite un muerto. Esa mujer lo cree con todo su corazón. En una ocasión, Jesús se ve rodeado por miles de personas. Dice la Biblia que eran como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Fácilmente podrían haber ahí, 15.000 personas. El Señor se pone a predicar, se pone a enseñar, parece como que se alarga un poco más de la cuenta. Claro, ¿y dónde metes a 15.000 personas? En la ciudad no puedes, en la aldea no puedes, vámonos al desierto. Y ahí están en el desierto, ¿verdad? Predicando y predicando y predicando. Ya a la tarde se empieza a hacer de noche y ahí los sabios y entendidos empiezan. Como algunos de ustedes. ¿Y qué dice la sabiduría y el entendimiento? Dice Mateo 14:15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, hey, ya el lugar es desierto, ya la hora es pasada, Señor. Despide aquí a la gente, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esos son los sabios y los entendidos. La lógica dice, ya. O sea, las tiendas van a cerrar, las panaderías van a cerrar. Señor, la aldea está lejos, van a cerrar las tiendas, esta gente tiene que comer. Prudencia ante todo, prudencia ante todo, ese sería yo. Ya, prudencia ante todo, por favor. Lo correcto es enviar a cada uno a comer. Es una irresponsabilidad tenerlos aquí en ayunas, dicen los sabios y entendidos.
Pero ¿qué dice la fe? ¿Qué dice el niño? Jesús dijo en el versículo 16, no tiene necesidad de irse. Tu argumento dice que se vayan, pero no tiene necesidad de irse. Dale tú de comer. No, pero en la aldea yo no tengo. Dale tú de comer, dice el Señor. Ahí es cuando los sabios entendidos ya nos tiramos de los pelos de la cabeza. Ya sacamos la calculadora y ya por más fe que queramos ya no nos dan los números, ya. Y no entendemos absolutamente nada, porque la realidad es que no hay. Son miles de personas y no hay, Señor. ¿Le voy a dar yo de comer si no tengo ni para mí? Incluso uno de ellos, que yo sería ese, me encantaría identificarme con otro. Pero yo sería ese, el que se lleva la mano a los bolsillos y dice, a ver, 200 denarios, ¿qué es esto para tanto? No da, dice uno. Juan capítulo 6, versículo 7 dice que Felipe le respondió, mira, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Es que no da, Señor. Mira que lo intentamos, que yo he hecho cálculo, dice Felipe. Yo he sacado aquí la calculadora, como yo muchas veces he hecho, y yo calculo, son 200 denarios, aquí somos 15.000 personas, si dividimos, hermano, los números no dan. Es que no dan. Es que no tocamos ni a un codito de pan por persona, es que no da, Señor. Creyentes como Felipe todo el día con la calculadora en la mano, todo el día diciendo, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Pero casualmente, esas casualidades de Dios hermosas y preciosas, gloria a Dios por esas casualidades. ¿Quién pasa por ahí? ¿Quién pasa por ahí? Un niño. Pero escúchame, que ahí estaban los 12 apóstoles, ahí estaban los 70 discípulos, pero por ahí pasa un niño que no tenía calculadora, que no conocía mucho de números, que sabio seguro que no era mucho. ¿Vas a dar? Entendido menos. Y le dice, mira, aquí tengo esto, le dice. Y le sacó ahí unos poquitos de panes, unos míseros peces. Bueno, toma, le dice el niño. Juan capítulo 6, versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sabe lo que tenía el niño? ¿Qué tenía el niño? ¿Qué tenía? Tenía fe. Cualquiera hubiera dicho, es ridículo, ¿cómo voy a darle esto al Señor? Pero el niño dice, bueno, yo sé que esto no es nada, en mí no es nada. Ahora, si yo pongo esto en manos de Dios, si yo suelto las riendas de esto, si yo me atrevo a coger esto que Dios me ha dado y entregárselo a Él, aquí nos saciamos todos, dice el niño. Ya está Felipe tirándose de los pelos, el otro que ya se había ido, el otro seguro ya se había ido corriendo a la aldea a comprar pan para todos, trayendo sacas de pan, y el niño diciendo, si yo suelto esto, aquí sucede un milagro que miles de años después se va a seguir hablando de esto. Los sabios y entendidos hacemos cuentas, pero los niños creen que Dios con poco o con nada hace milagros. La lógica muchas veces te dice, no sigas orando, no sigas creyendo, no sigas confiando, ya no hay solución. ¿Para qué retienes tu santidad? ¿Para qué retienes tu integridad? Pero la fe de un niño lo único que ve es a un Dios que todo lo puede. Es a un Dios que dice, Señor, yo es que no puedo, no, la verdad que no. Pero si mi vida la pongo en tus manos, ay Dios mío de mi vida. Ay Dios mío, si soltáramos las riendas de nuestra vida y se las diéramos al Señor. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer en la gloria de Dios. Tienes que ser como un niño. Cierra tus ojos. Tienes que ser como un niño. Tienes que creer como un niño. Creer en la palabra de tu Padre. Y que si tú, siendo malo, sabes dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más? Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto más os dará mi Padre Celestial cosas buenas a todo aquel que se lo pide? ¿Cuánto más el Señor estaría dispuesto a darnos si lo creyéramos? Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, dice Jesús, lo vas a recibir. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que tener fe como un niño. Hermano mío, sigue creyendo. No permitas que nada ni nadie apague la fe de un niño que Dios ha depositado en ti. Sigue orando. Aunque antes bien vayas a peor, aunque antes bien la situación se complique, hermano mío, como Jairo, sigue acercándote al Señor. Sigue postrándote a sus pies.
Sigue creyendo en el Señor. Ten la fe de un niño y cree que con Dios todo es posible. Es cierto que en tus manos ya no hay más posibilidades, ya no hay más alcance, pero si pones tu vida, si pones tu fe en la mano del Señor, una pequeña semilla de mostaza, algo tan pequeño, sería posible de mover los montes. Podrías decirle a aquel árbol, a aquel sicómomo, desarráigate de ese lugar y que se plante en otro sitio. Si tan solo tuvierais fe como un grano de mostaza, hermano mío, si tan solo pudiéramos creer como lo hace un niño, podríamos hacer milagros, prodigios, señales. Y eso es lo que anhelamos. Pero para eso tenemos que ser como niños. Creer que tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que todo lo puede? ¿Cuántos creen en un Dios que puede sanar? Yo creo en un Dios que sana a día de hoy. Yo creo, hermano mío. Yo creo, hermano mío, en un Dios que restaura. Creo en un Dios que restaura matrimonios. Aunque ya haya matrimonios rotos, separados, divorciados, firmados y ejecutados, creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que hace volver al cautivo de su pecado. Creo en un Dios que hace retornar a los hijos pródigos. Creo en un Dios que hace volver a nuestros hijos rebeldes a sus caminos. Creo en un Dios que trae sanidad. Creo en un Dios que resucita muertos. Yo lo creo. Yo creo en un Dios que tiene poder. Yo creo en un Dios que si yo le doy las riendas de mi vida, Él puede hacer maravillas. Él puede obrar milagros, prodigios, señales. Yo creo en ese Dios. Si tú crees en ese Dios, hermano mío, acompáñame, ponte en pie y comienza a adorarle. Aprovecha este momento y comienza a clamar a tu Dios. Comienza a pedirle algo al Señor. Eso que quizá ya la lógica te ha dicho no lo pidas más, ya se acabó. Eso que quizá el entendimiento, la sabiduría ya te ha privado de seguir clamando. Este es el momento para que como un niño le sigas pidiendo al Señor. Pídele por la restauración de tu hogar, por la prosperidad de tu casa, qué sé yo, por tantas cosas que quizá quieres pedirle, pero la lógica, los sabios, los entendidos te hemos dicho ya no más, ya no más. Pero hoy el Señor nos dice que tengamos la fe de un niño, que seamos como niños, que creamos que nuestro Dios todo lo puede, que en Dios haremos proezas, dice la Biblia. Hermano mío, cree en el Señor, cree en su poder, cree en el nombre del Señor. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Para ver su gloria primero tienes que creer. Pero lo más importante es que tu nombre esté escrito arriba en los cielos. Gloria a Dios por esos milagros, por esos prodigios, por esas sanidades, por esas restauraciones. Gloria a Dios. Nuestros ojos lo seguirán viendo por el resto de nuestra vida. Pero lo más importante es que tu nombre, hermano mío, esté escrito en el libro de la vida. Lo más importante es que seas salvo. Lo más importante es que el día que el Señor retorne por su iglesia o que tú seas llamado a su presencia, te puedas ir con Él. Eso es lo más importante. Pero mantén la fe de un niño en tu interior. Te aconsejo que avives ese don que Dios ha puesto en ti. Que no te dejes apagar la fe. Que seas como ese niño. Que pongas lo poco o nada que tienes en manos del Señor. Y que te deleites a sí mismo en el Señor, viendo cómo concede cada petición de tu corazón. Hermano mío, entrégale las riendas de tu vida al Señor. Entrégale de una vez por todas las riendas de tu matrimonio. Entrégale las riendas de tu casa. Entrégale todo al Señor en este día. Ríndete por completo a Él. Sé como un niño que se abandona ante los brazos de su padre. Sé como un niño y corre a los brazos de tu padre. Corre, como dice esa canción, a los brazos de papá. Corre como ese hijo pródigo buscando el abrazo del padre. Ese padre que te está esperando a que regreses, a que creas que con Él todo es posible. Ese padre que está esperando a que vuelvas a creer que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ese padre que está deseoso de que vuelvas a confiar en Él con todo tu corazón. De que retornes a ese primer amor, a ese deseo, a esa pasión, a ese fervor, a esas horas intensas de oración, a esas peticiones locas, alocadas, pero llenas de fe. Pídele al Señor en esta tarde, hermano mío, pídele al Señor. Pedid y se os dará, así dice la Biblia. Pedid y se os dará, pídele.
¿Hay algo imposible para ti? Gloria a Dios. Porque para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible, pídeselo. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo vas a ver. Si fueras como un niño en esta tarde, tú lo vas a ver. Quizás no lo entendemos todo. Hermano mío, quizás no lo comprendemos todo, pero algo sí sabemos. Y es que nuestro Dios tiene poder. Es que tenemos un Dios que todo lo puede. Y a ese Dios es al que estamos clamando. Levanta tus manos y adórale. Adórale con libertad, adora al Señor como si fueras un niño adorando a su Padre. Adóralo, hermano mío, ten libertad para adorar al Señor. Adórale en esta tarde, adora al Señor en esta tarde. Eres libre para que lo adores en espíritu, para que lo adores en verdad. Adórale. No te vayas de aquí sin adorarle, que haya frutos de labios confesando su nombre. Adórale. Adora al Señor, adora su nombre. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.